tratar de entender esto de el famoso dólar soja. ¿Qué pasa con esto y sobre todo para los productores y para la gente que está escuchando y pueda, bueno, de la mano de especialistas, tratar de informarnos mejor? Así es, bueno, y un cambio que ha habido en estos días, cuando queríamos hablar con alguien, y bueno, lo habíamos convocado al ingeniero Pablo Adriani, que ahí ya lo tenemos en línea, ya lo vamos a estar saludando. Bueno, hubo algunos cambios desde el lunes hasta hoy, porque bueno, hay como un poco de satisfacción por todo esto que sucedió. Tratar de entender un poco qué es lo que significa esto, y dijimos, bueno, Pablo Adriani, el ingeniero, es conocido para quienes escuchan Campo Total Radio junto a Damián Hindin en las mañanas, suelen tener justamente la palabra de este analista de mercados agrícolas, y que dijimos, bueno, así que es casi de la familia de la radio también, porque muchas mañanas sale allí en Campo Total. Exacto. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero muy bien, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Ingeniero, nosotros queríamos un poco de docencia, lejos a veces estamos de poder, del entendimiento, de discernir estas cuestiones que a veces se dan entre el Estado y en este caso el sector del agro con esto del dólar soja. Hubo algunos cambios desde el lunes hasta hoy porque se empezaron a anunciar, bueno, esto un poco el beneplácito, ¿no?, por parte del sector del agro con importantes cantidades de insumos de liquidación del cereal y demás. ¿Cómo está la situación hoy y qué significa esto que está sucediendo entre el Estado y el sector? Yo te diría, como para que lo entienda el oyente urbano, que no está muy en tema de lo que es las relaciones del campo y todo lo que tiene que ver con los mercados. Esta es la primera vez en mi vida de consultor que yo veo que un gobierno hace una devaluación con fecha de vencimiento. O sea que en definitiva lo que el gobierno ha hecho es devaluar el dólar en un 38-40% para que los productores tengan una mejor retribución de su cosecha que está sin vender. O sea, recuerden ustedes que la mesa de enlace estaba pidiendo permanentemente una devaluación. Bueno, acá el gobierno le dio la devaluación a los productores de soja. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un productor que la semana pasada vendía la soja a 52.000 pesos por tonelada, hoy la puede vender a 72.000 pesos por tonelada. ¿Por qué? Porque le está dando un tipo de cambio más alto. Bien. Entonces, esa mejora de 20.000 pesos es el 38%. Para que se entienda mejor, una camioneta que el viernes valía 400 toneladas de soja, por decir un número teórico, sí. Hoy vale el 30%, el 40% menos, en soja. O sea, de 400 menos 160, 240 toneladas de soja. Entonces, lo que ha hecho esto ha sido mejorar el poder adquisitivo de un productor de soja. En definitiva, de ahí la zanahoria. O sea, yo creo que esta medida, ¿por qué es éxito? Esta medida es éxito porque el productor se encuentra con que su soja vale un 40% más y sus insumos, sus agroquímicos, fertilizantes que tiene que comprar, no aumentaron un 40%. Entonces tiene que vender menos soja para comprar el mismo insumo, cambiar el tractor, una pulverizadora. Ese es el concepto de este beneficio que el gobierno, un gobierno totalmente anticampo en los últimos años, en donde la necesidad de plata supera la ideología. En definitiva, lo que ha hecho el ministro Massa ha dejado de lado la ideología y se ha enfocado en ser pragmático y en tratar de generar un mayor ingreso de divisas para poder no solamente equilibrar las cuentas, superávit comercial y tener un nivel de reserva del Banco Central aceptable para que la economía esté un poquito más estabilizada, sino también para cumplir con las metas del Fondo Monetario, en donde ya Massa está ahora en Washington, viendo a gente del Fondo Monetario, donde ya obtuvo del BID un crédito de $1.200 millones cuando
el crédito original era de 800 millones, con lo cual ya el comienzo de la gestión Massa ha sido exitosa, más allá de ser oficialista, no oficialista, o de tal o cual partido, objetivamente. Después veremos qué pasa. Podemos pensar que el gobierno tiene aire hasta diciembre, con esto sí, tiene aire hasta diciembre. Y después se verá, o este gobierno va en el día a día. Por lo pronto es un aire fresco para los productores de soja, que no la querían vender, porque vendieron el 99% del trigo, vendieron el 72% de maíz, el 73% del girasol, pero solamente el 45% de la soja. ¿Por qué? Porque la soja es reserva de valor. Claro. Es como aquel que compra dólares y lo guarda en una cajita. Ese es un poco el concepto para que interprete el público urbano de esta medida. Bien. Ingeniero, ¿en qué repercute esto que ahora hablamos entre el Estado y el productor? ¿Cuál es la repercusión directa que tiene sobre nosotros, sobre el común de la gente, el que va a comprar al supermercado, el consumidor final? No hay ningún impacto en precios de alimentos. Bien. Eventualmente puede haber algún impacto indirecto, porque al encarecerse el precio de la soja, se puede encarecer el precio de la harina de soja y del aceite de soja para el mercado interno. Habrá que ver si en góndola hay algún ajuste en el aceite de soja, posiblemente lo haya, y si las carnes y derivados que se producen con harina de soja, también industria láctea, feedlots, pollos, cerdos, trasladan a precios ese aumento que tiene al pagar más cara la harina de soja, que es la que le dan de comer a los chanchos y a las gallinas, ¿no? Claro. Eso no está contemplado todavía y no se ha visto respuesta inmediata en un aumento del costo de los alimentos. Bien. ¿Cómo ve usted esto de acá hasta fin de año? Porque recién lo manifestaba, los proyectos y los planes del gobierno son en el día a día. Lamentablemente no vemos un proyecto hace mucho tiempo a largo plazo y por eso creo que la Argentina y el país atraviesa todo lo que va atravesando en cada uno de los gobiernos. En este plazo cortito que nos va quedando de aquí hasta fin de año, donde vamos a ingresar en un año también bastante difícil con la campaña, ¿cómo ve esta situación con el sector y con la parte económica? Usted como asesor, ¿no? Que seguramente tendrá mucho contacto a diario justamente con el sector del agro. Yo creo que el avión venía en picada y con turbulencias y ahora lo han estabilizado. O sea, ahora está estabilizado. Las variables económicas se van a estabilizar, el dólar blue ayer ya bajó. Posiblemente también baje hoy, esta semana, el contado con liqui y el dólar MEP posiblemente ajuste a la baja, va a haber una reducción de la brecha, no muy importante, pero va a haber una reducción. Yo te diría que hasta diciembre estamos en modo avión, con cielo despejado. Bien. Ahora, los que tenemos muchos años sabemos que los grandes cambios de la economía muchas veces se producen la primera semana de enero, cuando estamos todos de vacaciones. Bien. Entonces, hasta diciembre creo que vamos a pasar a buenas fiestas. De ahí en adelante, Dios dirá. Pero eso es algo que se puede ir evaluando, semana a semana, mes a mes, a ver cómo aumenta la reserva del Banco Central, cómo bajan los dólares alternativos, cómo se achica la brecha. ¿Sí? Es un cambio de expectativas. Por lo pronto, el ministro Massa entró con el pie derecho. Yo creo que va a lograr el respaldo del fondo. Ya la aprobación del BID de 1.200 millones de dólares es un preanticipo de que el fondo le va a aprobar el plan y va a destrabar los 4.500 millones de dólares en septiembre y los 7.000 millones de dólares de diciembre, para que el gobierno pueda repagar la deuda con el fondo y se quede con un resto. Eso creo que se va a lograr. Con lo cual, más allá de que después tengamos un problema de las LELIC, que es una montaña gigantesca de miles y miles de millones de pesos, que hay que ver cómo la paga el gobierno, por lo pronto la situación está tranquila. Bien. En cuanto al tiempo, ingeniero, se anunció que va a ser nada más que por un mes. ¿Hay probabilidades, este ejemplo de la zanahoria estuvo genial, hay probabilidades de que sea por un mes más?
Yo creo que si el gobierno ve que el impacto de esto le genera Claro, mayor de 5.000 millones de dólares, y yo creo que la probabilidad es muy alta, claro. el gobierno se va a tentar y va a tirar un mes más. Fue como una prueba piloto, decimos nosotros. Exacto, Claro. porque entonces va a generar un ingreso de divisas Claro. y una reserva del Banco Central mucho más abultada de las que estaba pensando. Yo le doy una alta probabilidad de que el gobierno extienda por un mes más esta medida, salvo que sea bastante, digamos, estricto en el cumplimiento, pero la necesidad muchas veces rompe con el formalismo, digamos. Sí, seguro, seguro. Ingeniero, le pregunto por último, la llegada de Bailo, y esto lo preguntamos como entrerriano, ¿no? La llegada de Bailo ¿cómo lo ha visto el sector? Y en este contacto que usted tiene a diario con la las gente, empresas ¿no? y con la gente del sector, ¿cuál es el ánimo de ellos? Bueno, uno tiene que diferenciar un poquito el ánimo de la comisión de enlace, siempre combativa, del termómetro del interior. Claro. Yo antes salía al interior más frecuentemente, ahora estoy saliendo esporádico, pero en forma muy intensiva, y yo veo un interior que está muy pujante, que está preocupado por la lluvia o la no lluvia, que está muy líquido, que están aumentando el costo de los alquileres. O sea, una cosa es el estado de ánimo político gremial y otra cosa es la realidad en la calle, en el campo. Y la realidad en la tranquera es que un productor quiere cambiar las cubiertas y no hay cubiertas. Quiere cambiar un tractor y le da una demora de no sé cuánto en el tractor, porque también hay un componente, no hay que olvidarse que la restricción del gobierno al pago de importaciones está trabando todos los insumos importados que son necesarios para fabricar autos, camionetas, tractores, pulverizadoras, importar insumos. Entonces yo creo que el próximo paso es ver cómo se destraban las importaciones para permitir que la rueda comercial de todo lo que tiene que ver con los insumos para el campo, para el agro y para la agroindustria empiece a moverse de vuelta. Bien. Ingeniero, muchísimas gracias por este tiempo. Nos ha dejado un panorama muy claro. Para nosotros un gustazo poder charlar y, bueno, también empezar a conocer un poco más de cerca y esta pequeña charla de docencia que nos ha dado, así que es importante. Le agradecemos mucho y buena jornada. Gracias a ustedes y, bueno, no duden en contactarme cuando lo requieran, ¿sí? Seguro. Es un gusto hablar con ustedes y con toda la audiencia de Entre Ríos. Seguro, Bueno, seguro así será. Seguro así será. Seguramente lo vamos a volver a molestar porque creo que todavía queda mucha tela por cortar y siempre nos va quedando algunas dudas respecto de todo esto y siempre es bueno asesorarnos con quienes saben y quienes están en el paño, en el paño. Seguramente. Muchas gracias, ingeniero. Un placer poder ser parte para esto del interior, llevar un poco más de la realidad a través de su experiencia. Muchísimas gracias, que tenga linda jornada. Tenemos la misión de comunicar, capacitar, en el caso de ustedes, que llegan en forma al instante, con toda su cadena de oyentes, y en el caso de los que estamos en el paño, como dice usted, volcar nuestra humilde experiencia y conocimiento que tenemos después de estar batallando 30 años con los mercados en la Argentina. O sea que se han visto pasar muchas situaciones. Me imagino. Me imagino. Sí. Un fuerte abrazo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un placer. Bueno, es tan lindo y es tan claro de entender y de hacerlo más didáctico, que es lo que nosotros siempre decimos, ¿no?